Listo. Ahí estamos ya en vivo en la página. Vamos a esperar un par de segundos que comience la gente a conectarse. Claro que sí. Ya está comenzando las personas a conectarse. Vamos a esperar un minutico y iniciamos enseguida. Las personas que están en este momento conectadas, por favor me confirman audio, si se escucha bien, si hay algún inconveniente. Perfecto. Hace 8 días íbamos a iniciar este en vivo con la doctora Claudia, pero por inconvenientes técnicos tocó reprogramarlo para el día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Dairo Mateus, soy la persona creadora del GMH Abogados y hoy tenemos de invitada a la doctora Claudia Guerrero, que nos va a hablar sobre los 5 errores comunes al momento de calificarse. Buenas tardes, doctora Claudia, muchas gracias por estar acá con nosotros. Les cedo la palabra para que se presente. Bueno, pues muchas gracias, Dairo. Soy Claudia Marcela Guerrero, soy abogada litigante especializada en seguridad social de la Universidad Nacional y con un diplomado en manual de calificación de invalidez de la misma Universidad Nacional. Perfecto, doctora Claudia. Entonces, como ya lo mencioné, el tema hoy es 5 errores comunes al momento de calificarse. Pero antes de eso, regálenos sus datos de contacto, su correo, para si algún de los espectadores está interesado en una asesoría más amplia, se pueda comunicar con usted. Claro que sí, Dairo. Bueno, tengo una fanpage que se llama Claudia Marcela Guerrero, asesora en calificación de invalidez. Tengo un canal en YouTube que se llama Abogada Claudia Marcela Guerrero y pues mi celular es 320-457-9788 y con mucho gusto pues podré colaborarles a las personas que me escriban dentro del horario de oficina que es de 8 a 5 y bueno, eso en términos generales. Igual si quiero como tomarme la palabra un momento, Dairo, para agradecerle a todas las personas que nos están viendo, porque realmente hace 8 días tuvimos un inconveniente de tipo técnico que hasta la rama judicial lo padeció. Entonces, es realmente un gran honor contar con la presencia de todos, porque este tema es bien interesante. Entonces, de verdad, agradecerles y pedirles excusas porque hace 8 días lo intentamos de todas las maneras posibles y no fluyó. Entonces, hoy estamos nuevamente aquí porque hoy sí se va a dar. Sí, no, lo importante es pues, que por fin vamos a comenzar ya este primer en vivo. La doctora Claudia tiene el honor de ser la primera invitada y vamos a iniciar doctora Claudia, entonces le cedo la palabra para que usted inicie con el tema. Ya le voy a dar paso aquí a las diapositivas. Muchas gracias. Es todo suyo el en vivo, doctora. Listo, muchas gracias, Dairo. Mientras ubico acá la presentación, quiero comentarles por qué escogí este tema. Lo que sucede es que la salud se ha vuelto un tema como tan tedioso precisamente por el tipo de sistema que manejamos en Colombia, que pedir una cita médica se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, aparte que ya tenemos la enfermedad normal por la que vamos a acudir, se vuelve un dolor de cabeza y muchas veces uno prefiere no ir a la EPS por las enfermedades o por las dolencias que podamos llegar a tener, porque nos da mucha jartera. Entonces resulta que en el proceso de calificación las personas desconocen sus derechos, desconocen sus obligaciones y realmente el tema le parece tan tedioso que simplemente va por la incapacidad que realmente se le pueda dar porque va a ser la excusa médica para no asistir al trabajo. Entonces, es por esto que yo lo he escogido, porque realmente mis clientes han llegado muy desorientados y llegan por otro tipo de circunstancias que realmente no saben que detrás de esas incapacidades se va a dar una calificación de invalidez. Entonces, pues, una vez contextualizados de por qué escogí el tema, entonces, pues, vamos a acción. Bueno, el top 5. El primero es el autocuidado. Esto es más que todo una toma de conciencia para todas las personas que nos están viendo, tanto abogados como no abogados. Y es porque el autocuidado
nos parece un tema dispendioso, igual que el de la salud, porque pues simplemente nosotros estamos acostumbrados a que hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer, y simplemente con el afán de llegar a cumplir con nuestras responsabilidades, nos pasamos por alto lo más importante y es nuestra salud. Entonces, este autocuidado para las personas que son independientes y que son abogados y que nos están viendo en este momento, la recomendación es sí o sí asegurarse a ARL de manera independiente. ¿Por qué? Porque en este momento de COVID, pues entonces, en el momento en que se padezca o se llegue a diagnosticar una enfermedad laboral COVID-19, si no está asegurado, pues va a ser muy difícil pelear esa circunstancia. Entonces, lo primero es el autocuidado y es hacernos responsables de lo que realmente es la salud. Entonces, acá hay un preámbulo que quiero hacer y es relacionado con las circunstancias de cuando uno accede o está presentándose a una oferta laboral. Entonces, pensemos en el proceso de selección. Luego de que se pasa por la entrevista, eh, la empresa que desea contratarnos nos va a mandar a un examen de salud ocupacional en donde nos van a hacer un chequeo médico, nos van a hacer unas preguntas de rutina y en donde van a tratar de identificar si existe alguna enfermedad laboral o si existió algún accidente de trabajo por el cual se deba realizar una calificación o se deba dejar como antecedente. ¿Por qué? Porque ese es el primer preliminar de la futura calificación de invalidez. Y es que acá cobra importancia porque es que nosotros no sabemos nuestro estado de salud a futuro. Entonces nosotros no sabemos si a futuro vayamos a padecer o no una enfermedad, un accidente de trabajo. Entonces acá es muy fácil que uno vaya de carrera, porque es lo que pasa, uno va de carrera rápido, que a uno el afán es uno empezar a trabajar. Entonces, la medida en que uno más rápido sale de este examen, pues más rápido va a irse uno contento a la casa para al otro día madrugar y ponerse a trabajar. Entonces, es este momento en el que realmente empieza a formularse el primer documento que va a ser importante para la calificación de invalidez y es ese, el examen de salud ocupacional. Entonces, pues ya ambientándonos en esto, pues el autocuidado, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, pues simplemente es hacernos chequeos médicos constantes, más o menos cada año, como para saber en qué estado de salud nos encontramos y dejar prueba a futuro de una historia clínica. Eso por una parte. Cuando llegamos a la edad de los 50, empieza la salud a quebrantarse. Entonces acá es supremamente importante empezar a hacer los chequeos más frecuentes, porque empieza el tema de los triglicéridos, empieza el tema de la diabetes, empiezan muchas enfermedades a presentarse y que pueden colaborar o pueden evaluarse de manera conjunta con otro tipo de enfermedades y podría darse probablemente un proceso de calificación. Otro de las maneras de enfrentar este autocuidado es seguir las recomendaciones. Acá, esto es una obligación y un derecho que más adelante revisaremos con más calma, pero es importante tener en cuenta que este tipo de recomendaciones que nos hacen los médicos no solamente es de hágase los exámenes. Acá es supremamente importante que nos tomemos la incapacidad. Usualmente tomamos la incapacidad es como irnos de paseo, como aprovechar a hacer las diligencias bancarias, visitar a la mamá y otras series de circunstancias que son todo menos guardar reposo. Y es que aquí se vuelve un tropiezo y un obstáculo para la rehabilitación. La rehabilitación es entendida como el conjunto de acciones que realiza una persona y las entidades para recobrar la salud, y no solamente recobrarla, sino poder reinsertarse laboralmente. Porque acá es, digamos, como la columna vertebral de esta charla y es un empleador no va a contratar o no va a mantener un trabajador enfermo. Entonces, la importancia de la rehabilitación es eso. ¿Y cómo nos vamos a rehabilitar si no es precisamente siguiendo las recomendaciones de nuestro médico? Entonces, pues hay que asistir a los exámenes médicos, hay que tomarse los medicamentos, hay que estar muy pendiente de las dolencias que tenemos, de los síntomas. A veces tomamos como muy
muy deprisa la situación de no duermo. Entonces, hay que tener en cuenta esas situaciones que se están alterando en nuestra salud para comentárselas a nuestro médico tratante. Y en esa medida, pues también hay que tener mucho cuidado y ser muy cautelosos y detectar el momento en que aparece la enfermedad. La pregunta aquí surge, bueno, ¿y cómo yo puedo detectar que tengo una enfermedad? Pues obviamente hay unos síntomas, pero lo que es clave acá es empezar a prestar atención a esos momentos en que las incapacidades se prolongan por 30 días consecutivos o que hay de pronto una prórroga de, de esta incapacidad de 7 días y se vuelven consecutivos. Entonces, aquí hay que tenerle mucho cuidado y mucha atención a esa aparición de la enfermedad. Y el último de los de las formas de atacar el autocuidado, o más bien de autocuidarse, es llevar una carpeta con la información médica. Eso puede parecer como un poco psicorrígido tal vez, pero se hace necesario, porque estas van a ser las pruebas que a futuro vamos a tener que llevar a un proceso de calificación de invalidez. Entonces, si ahí tenemos las veces que hemos ido a exámenes, si tenemos los exámenes, si tenemos los diagnósticos, si tenemos las veces que nos han mandado a médicos especialistas, si tenemos lo que nos han formulado u ordenado a nivel ortopédico. Entonces, todo esto va a ser las pruebas que se van a entrar a calificar o a valorar en el proceso de calificación. Entonces, esto es supremamente importante para todos los abogados que nos están viendo, tener como el paso a paso de lo que realizó el cliente, que se vuelve difícil, claro que se vuelve difícil porque precisamente por ese día a día y ese corre de llevar y hacer y cumplir con las obligaciones y resulta que el tema de la seguridad social es un poco complejo, entonces no lo hacen. Entonces tratar de hacer como una recopilación, yo le llamo levantamiento probatorio. Entonces tratar de tenerlo lo más juicioso posible. Listo. El segundo de los errores que yo identifiqué a partir de la experiencia es identificar los peligros laborales. Entonces uno dice, pero pues a mí, ¿para qué me sirve identificar un peligro laboral? Pues resulta que al identificar los peligros, las exposiciones a accidentes, las exposiciones a las enfermedades laborales, permiten que yo también prevenga estas enfermedades. Entonces, podemos ver que los empleadores están en la obligación de ofrecer elementos de protección personal a las personas, a los trabajadores. Y en este momento también surge la necesidad por parte del trabajador de, o bueno, más que sin necesidad y obligación al mismo tiempo, de usarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en las obras no se admite una persona que no tenga cascos, que pues los cascos para la cabeza de protección, que tenga las botas para poder ingresar. Entonces, en una obra es muy fácil que se presente un accidente de trabajo porque pues están trabajando en alturas, porque están moviendo el material. Entonces, es eso, o sea, hacernos nosotros también responsables de esa prevención de las enfermedades. Y vuelvo y lo repito. ¿Por qué? Porque un empleador no se va a quedar con un trabajador que no tenga su salud al 100%. Básicamente porque le va a representar inconvenientes a nivel administrativo, porque tienen que cobrar las incapacidades, porque tienen que estar pendiente de las restricciones laborales, porque hay que estar, prácticamente se vuelve un sujeto especial. Eso por una parte. Y por la otra, porque no le va a rendir el 100%, entonces no va a producir la totalidad de lo que venía haciendo cuando tiene el 100% de sus capacidades. Y el identificar los síntomas de las posibles enfermedades, pues nos va a permitir eh, reclamar, reclamar nuestros derechos. Permítanme un segundo. Listo. ¿Me haces un fa?
Gracias. Entonces, esta identificación de síntomas nos va a permitir identificar si lo que vamos a iniciar es un procedimiento de calificación de origen común o de origen laboral, bien sea una enfermedad o un accidente. Entonces, aquí pasamos al tercer error y, bueno, frente a lo que hablaba respecto al reconocer los peligros y peligros laborales, es importante tener en cuenta que la empresa está en la obligación de reportar el accidente o la enfermedad al Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa si no lo hace? Si no lo hace, por omisión le cobran 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si lo hace de manera extemporánea, son 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ende, el trabajador tiene que estar pues, pendiente que efectivamente se realice esta situación, porque nuevamente, acá es donde empieza un camino, o por la EPS o por la ARL. Y ahora sí, vamos al tercer error, que es ignorar los derechos y obligaciones que tenemos. Entonces, como trabajadoras, es importante que tengamos presente y muy claro que tenemos derecho a preservar nuestro puesto de trabajo. Lo que pasa es que, como ya lo mencioné, efectivamente, el hecho de que este trabajador se encuentre en una disminución de su capacidad laboral, en una disminución de sus habilidades, destrezas a nivel físico, de pronto mental, sensorial, entonces lo que hace es disminuir esas capacidades, entonces pues se vuelve realmente un problema para el empleador. Entonces, pues acá lo que usualmente las empresas tienden a hacer es a realizar bullying o a realizar un acoso laboral en todas sus vertientes. Entonces hay que tener muy presente que el trabajador es un sujeto de protección especial por parte de la Constitución por ser un sujeto vulnerable. Entonces hay que tener en presente esto. Igual dentro de también los derechos de los trabajadores, pues se encuentra el hecho de que el empleador se vuelve un sujeto de cumplir la obligación de cuidar de la salud del trabajador. Por esto es que se vuelve tan tedioso para el empleador. Entonces, esta situación lo que hace es precisamente que sea como más riguroso el sistema de las incapacidades y que busque realmente el empleador salir del trabajador. ¿Por qué? Porque al tener el cuidado de la salud del trabajador, le va a estar pidiendo incapacidades, las restricciones laborales y tiene que adaptar su empresa a las necesidades del trabajador. ¿Por qué? Porque lo tiene que readaptar. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Listo. Listo. Entonces, eso como trabajadores. Ahora como usuarios de la ARL y de la EPS, resulta que lo primero que sucede en las etapas de la calificación de invalidez es el cobro de las incapacidades. Entonces, acá es importante tener en cuenta que EPS va a pagar el 66% del ingreso base de cotización del trabajador siempre y cuando sus ingresos sean superiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Si lo que devenga es un salario mínimo, pues entonces le va a cancelar el salario mínimo. Pero si si es por ARL, la ARL está en la obligación de cancelar la incapacidad al 100%. Y aquí es donde cobra importancia realmente el tema de identificar si es una enfermedad laboral, porque acá va a aparecer el trabajador y va a decir, lo siento, por favor, califíquenme por ARL. ¿A quién le va a decir? Al médico tratante, que él traslade su historia clínica a medicina laboral. Entonces, eso es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque acá ya nos empieza a afectar el bolsillo, como se dice comúnmente. Entonces, esto es supremamente importante. Y bueno, los efectos que llega a tener la calificación en ARL y en EPS son completamente diferentes. En la EPS, si se llega a una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, se consigue una pensión de invalidez, que cuando ya se convierte, cuando se alcanza la edad de retiro en el régimen de prima media,
se le va a convertir la pensión de invalidez en una pensión de vejez. Y ahí termina como el tema si es de origen laboral, enfermedad o accidente. Y en ARL, si efectivamente se determina que es de origen laboral, va a pasar lo siguiente. Se va a pensionar por invalidez, por riesgos laborales, y cuando llegue a la edad de retiro, en el régimen de prima media, se le va a dar una pensión de vejez. No se va a convertir la pensión de invalidez en una pensión de vejez. Va a tener ambas prestaciones, pensión de vejez y pensión de invalidez. ¿Qué pasa si no alcanza a tener el 50% de pérdida de capacidad laboral? Pues en ARL se le va a hacer un reconocimiento de una indemnización por parte de la ARL siempre y cuando sea superior al 10% de pérdida de capacidad laboral e inferior al 50%, porque como ya lo mencionamos, si es superior, pues se convierte en una pensión de invalidez. Y, bueno, listo. Frente a los gastos que se ocasionan por parte de la ARL, el 100% es a cargo de ella, es decir, hospitalizaciones, medicamentos, gastos de traslado, exámenes diagnósticos, entre otros. Mientras que en la EPS, pues sabemos bien que todo es con cuota moderadora, que lo tiene prácticamente que sufragar el mismo trabajador. Eso es como la parte de los derechos y obligaciones de los trabajadores, los usuarios y, bueno, los efectos que se llegan a ocasionar con la pérdida de capacidad laboral. Frente al cuarto es guardar silencio. Eso es algo que es bastante común y volvemos a meternos al chip de qué mamera ir a la EPS, qué mamera ir a hacer, no sé, ir a terapia psicológica, qué mamera hacer esto, qué mamera hacer lo otro, pero resulta que cuando nos llama la Junta Regional, entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, me dieron, no sé, 20% de pérdida de capacidad laboral, bueno, lo guardan y se van. Entonces es importante tener en cuenta que en todas las entidades calificadoras existe un término para manifestar la inconformidad, que son de 10 días, excepto en la última entidad, que es la Junta Nacional, que es el máximo ente. Entonces, lo que son compañías de seguros, CIEPS, ARLs y fondos de pensiones todos, régimen de prima media y los de régimen de ahorro individual, tienen 10 días para interponer el recurso que realmente se llama la inconformidad. Entonces, pues, es darle el lugar a esta oportunidad, porque realmente es una oportunidad. ¿Qué va a pasar? Eso es un proceso administrativo, es decir, que es un proceso previo a un proceso judicial. Y aquí las personas que van a calificar van a ser de tipo médico y de tipo psicológico lo que van a entrar a valorar. Y obviamente también lo que son terapeutas ocupacionales. Entonces, pues, es importante tener en cuenta que hay que aprovechar esta oportunidad que da el sistema para manifestar la inconformidad y pues hay que hacerlo con los argumentos pertinentes. Es importante tener, esto es como un dato más para los abogados, y es que en sentencia C-120 del 2020, del 15 de abril, se demandó por inconstitucional el artículo 142 del decreto 019 del 2012, en el que se pretendía como analizar el tema de si una entidad calificadora va a ser juez y parte, porque va a calificar a la persona, al trabajador, y aparte de todo le va a indemnizar si tiene derecho o no tiene derecho. Finalmente aquí la Corte Constitucional lo que hace es determinar que no es procedente declarar la inexequibilidad, porque efectivamente lo que se hace es agilizar, entre comillas, este procedimiento de calificación, dado que las aseguradoras pueden llegar a determinar que efectivamente tiene una pérdida de capacidad laboral y los van a indemnizar o van a hacer el procedimiento que se requiera, diferente que fuera directamente el proceso administrativo ante la Junta Regional y luego a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Entonces, pues, la Corte define que no es, que es exequible este
este artículo del decreto 019. Y finalmente, tenemos el quinto error al calificarse, y es no hacerlo con la asesoría correspondiente, es no hacerlo con los expertos. Usualmente en la vida cotidiana estamos acostumbrados a que, eso yo lo puedo hacer. O sea, yo pregunto, yo entro a internet, reviso y pues digo 2, 3 cosas y ya. No podemos dejar al vacío esta situación, porque estamos comprometiendo nuestros derechos. Y si efectivamente nuestra salud se vio comprometida por poner en riesgo, por haberlo puesto en riesgo para cumplir unas funciones laborales, significa que yo tengo derecho a la indemnización, tengo derecho a una pensión, y un factor que se me olvidó y que es supremamente importante es que si se determina que una enfermedad laboral o un accidente laboral es superior al 10%, si es superior al 10%, se puede pedir una indemnización al empleador. Entonces, esto es supremamente importante. Situación que sin asesoría no lo vamos a saber. Entonces, cuando una persona hace un recurso de inconformidad, un recurso de apelación, lo que va a pasar es que no sabe qué documentación tiene que aportar, no sabe cómo es el procedimiento administrativo, no sabe cuáles son los plazos de las entidades y cómo funciona y cómo hacer que este trámite sea mucho más ágil. Y también pues también desconoce los argumentos para mejorar el tipo de calificación. Una persona que no conoce, que no es experto en el tema, no va a saber que los argumentos que requiere son de tipo técnico, científico y que son de tipo también legal, y que acá también se puede incluir jurisprudencia. Y otro de los tips de los que efectivamente afectan el hecho de no tener asesoría es que no va a tener la experiencia que puede tener una persona experta. Entonces, pues, esto es de manera general los, las circunstancias que suelen cometerse, que son muy sencillas, pero también caemos en el error de que por ser sencillas nos facilita equivocarnos, ¿no? Entonces, pues, esto es como lo que se da. Es importante tener, yo hablé un tema que lo pasé por alto, es el tema de las incapacidades. ¿Qué pasa cuando no se cumplen las incapacidades? Y es que hay varias circunstancias en las que el trabajador, como estamos en Colombia, queremos digamos, como hacerle la trampa al sistema. Entonces queremos cobrar unas incapacidades de origen común, las queremos también cobrar por la ARL, o queremos falsificar, o queremos no asistir lo básico al menos al 30% de los exámenes y de las recomendaciones médicas que se realiza por parte del médico tratante. Y esto, a pesar de que es un derecho, porque es el derecho a la salud de la persona, del trabajador, también es una obligación. Y aquí, cuando hay un exceso de esos derechos, se convierte en un abuso del derecho. Y esto lo contempla el decreto 780 del 2016 y señala acá una serie de circunstancias que hacen que cometa un exceso, que también lo regula, o sea, también regula esas circunstancias, porque pues no puede ser posible que se trate de mejorar la salud del trabajador y por ejemplo hay una que es muy puntual y es el hecho, y es muy común, es el hecho de que la persona incapacitada se vaya a percibir ingresos. Entonces, no es que como tiene una incapacidad de 30 días y se la prorrogan por otros 30 y otros 30, entonces pues le queda muy fácil conseguirse un trabajo temporal en otra cosa. Entonces, esto lo que hace es retardar el proceso de rehabilitación que, como ya lo mencionamos, tiende a reincorporar a la persona laboralmente y que se intenta lograr que haya una readaptación y una autonomía de la persona y que pueda lograr desempeñarse en todos los aspectos de su vida de manera normal. Entonces, es como eso que me estaba pasando por alto, pero pues que es importante tenerlo presente. Y ya. No sé si hay alguna pregunta por parte de Dairo.
Bueno, ya que me hice la palabra, tenía una pregunta que la puntualizaste al final, pero era como un poco la mía más puntual. ¿Qué pasa si el trabajador no se toma la incapacidad y asiste a trabajar? ¿Existe una sanción para el trabajador? ¿La ARL puede tomar alguna medida sobre este tema? Pues lo que pasa es que eso es algo muy común y es que el empleador quita, o sea, muchos empleadores, no todos, lo que hacen es poner al trabajador a que asista normalmente. Y acá hay una circunstancia y es que si él llegara a tener eh, una enfermedad, perdón, un accidente de tipo laboral, la ARL no lo cubre. Y si él se va como a, digamos que a hacer otras actividades, lo que puede hacer es que las EPS pueden llegar a hacerle una vigilancia y precisamente se determina lo que ya estaba comentando, que, que incurriría incluso como en una falta de conducta como trabajador afiliado cotizante. Entonces es como lo que podría llegar a suceder, o sea, por parte de la ARL que no llegue a cubrir un accidente de trabajo. Y a nivel, digamos que dentro de su trabajo, pues es muy poco, es muy difícil que se le haga una vigilancia de qué es lo que está haciendo. Pero sí, claro que esto sí es importante porque se puede volver un inconveniente para el empleador en la medida en que le va a perjudicar a futuro, en la medida en que se va a realizar tendría que pagar una indemnización si se le presenta un accidente de trabajo. O bueno, o si está por fuera y se llega el trabajador a enfermar o a empeorar, pues puede realmente afectar los intereses del empleador. Y Perfecto. acá hay un punto que es muy importante para los abogados y eh, es esa regulación que está como muy en el aire y es qué pasa con esas personas que efectivamente, digamos que burlan el sistema. Entonces, pues hay un proceso administrativo que es para las personas que se encuentran incapacitadas y es que lo que se hace es como un llamado para que dentro de los 5 días justifique qué fue lo que pasó. Y luego de que pasen estos 5 días, a los 3 días la EPS lo que hace es hacerle firmar como un acuerdo como un acuerdo, o sea, como comprometiéndolo a que tiene que tener el cuidado necesario. Y bueno, esto lo podemos encontrar para los abogados, lo podemos encontrar en el decreto 1333 del 2018, que regula el decreto 780, que ya lo mencioné, y también en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Laboral SL 1360 del 2018. Perfecto, cabe. Esa era pues, la duda que tenía al respecto. Bueno, creo que por ahora el tema ha quedado claro. Hay algunas dudas en los comentarios que iremos resolviendo internamente más adelante. Ya nos encargamos de responder a los comentarios que hicieron los colegas y algunas personas que estaban viendo el en vivo. Claudia, muchas gracias de verdad por estar aquí. Es un honor que sea la persona que inauguró estos en vivo. Vamos a seguir realizando más. Muy buena presentación, te agradezco mucho. Y nada, gracias, de verdad. Bueno, Dairo, de verdad, muchísimas gracias también a ti por darme el privilegio de ser la primera en realizar este en vivo. Quiero invitar a todas las personas a que me sigan en la página en la fanpage y en el canal de YouTube. Aquí voy a estar como ampliando algunas cosas que me parece que son importantes y que toqué de manera muy sucinta en la presentación. Espero que les haya gustado. Es algo que uno no encuentra comúnmente en la información en Internet. Uno encuentra cómo es el procedimiento, encuentra datos, pero realmente estas cosas que son como del diario vivir, que son a partir de la experiencia, son realmente difíciles y que es el fruto del trabajo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Agradezco tu página, es excelente. Me gustan mucho los modelos que compartes, la información es muy precisa, es muy actualizada y realmente se nota el esfuerzo que realizas para publicar este tipo de información que pues, uno necesita de manera oportuna. Entonces, de verdad, mil gracias. Espero que les haya gustado y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad.
No, muy bien. A los espectadores que estuvieron pendientes, también muchas gracias por todos, por seguirnos, por estar ahí pendientes, por los comentarios. Ya iremos resolviendo uno a uno los comentarios por interno. Y mil gracias. Viernes a las 5 p.m. tenemos otro en vivo ya programado. Entonces, hasta esta nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Que estés bien, adiós.